Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí. Hola, sí. Sí, profe. Ok. Perdón, es que no servía mi audio, no sé qué pasó. Pero bueno, creo que ya se corrigió. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Y pues bueno, es un poco complicado, ¿verdad? Regresar nuevamente a las actividades después de esta pausa. Pero pues como les había comentado en el Classroom, pues hace falta revisar algunos temas que pues ya francamente no nos va a dar tiempo de hacerlo, pero pues ya tienen las diapositivas en el Classroom de todos los temas que nos faltó revisar. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de esos temas, estoy para servirles. Pueden mandarme un correo y con gusto pues puedo darles la asesoría que ustedes necesiten. ¿Ok? Entonces pues ahí están las diapositivas. No me preocupa tanto porque ya les había comentado que la primera parte que fue enzimología, pues ahí revisamos algunos datos acerca de estos temas que nos hicieron falta. Entonces no creo que les afecte tanto el que no hayamos visto esos temas. Son interesantes, pero pues tienen ahí la información. Y considero que pues tienen la facultad para revisarlo, estudiarlo, para ver qué era lo que teníamos que revisar. Y pues pueden estudiar francamente todo el tema, todos los temas que hicieron falta por ver. Ajá, entonces ya habíamos dicho eso, habíamos acordado que se iba a colocar la información de los temas y pues ya está ahí, ¿no? Otra cosa que habíamos mencionado es que nos hace falta la evaluación de carbohidratos y lípidos. Esa evaluación pues la vamos a tener que hacer el próximo miércoles y sería la última actividad que vamos a tener en el curso, ¿ok? Entonces es una evaluación que nos hace falta para poder tener elementos para que ustedes puedan salir evaluados, bien evaluados, espero. Yo creo que muy pocos, hay muy poquitos los que van a verse afectados, pero no creo que por mucho, ¿no? Entonces, en el examen del próximo miércoles, estudien mucho, estudien bien esos dos temas. No va a venir nada de lo que no se habló en la clase y pues vamos a tratar de que no nos vaya tan mal, ¿ok? Me iba mejor en presencial. Sí, es muy curioso, ¿no? Porque a algunas personas les va mejor en presencial, a otras les va mejor en línea. Y pues eso habla de la diferencia que hay, ¿no? Entre cada uno de nosotros, cómo aprendemos, cómo podemos llevar un curso. Yo, por ejemplo, no soy muy bueno para llevar cursos en línea, ¿no? O hacerlo de manera sola. Y pues entonces yo sí necesito un poco de más presencial, pero no sé, tal vez se deba a un asunto de generación, tal vez. Entonces, no lo sé, pero sí, a algunos les va mejor presencial, a otros les va mejor eh, en línea, pero creo que se ha mantenido el promedio, se ha mantenido el promedio de lo que han llevado hasta ahorita. Entonces, no creo que les vaya tan mal. Ahora, como les comentaba, yo supe y no sé qué tan cierto haya sido. Me enteré por algunos alumnos que muchos profesores tomaron la decisión de mandarlos a final, cosa que se me hace algo un poco, pues, catastrófico, ¿no? O sea, no sé si haya alguien aquí que tenga ese caso
en el que a todos los hayan mandado a final. Sí, la verdad no se me hace una gran idea, pero bueno, al menos en este curso pues no van a tener ese problema, ¿no? Me preguntan si en los temas de carbohidratos y lípidos habrá tarea. Creo que pues no tendría caso hacer una tarea porque pues ya nos queda muy poco tiempo. Ustedes están más estresados por los exámenes finales que vayan a presentar que para qué quitarles tiempo, ¿no? Con las tareas. Entonces, vamos a exentar la tarea de carbohidratos lípidos para que ustedes se pongan a estudiar para el examen. Johan Israel, lo único que hablamos fue que el próximo miércoles va a haber el examen de carbohidratos lípidos. Ajá. Entonces, el miércoles será ese examen. ¿Ok? Es lo único que hemos dicho hasta ahorita. Entonces, sí, me regreso otra vez a ese tema, ¿no? De que a muchos los mandaron a final. No sé, no sé si, bueno, aquí ya algunos mencionaron que sí están en esa situación. Entonces, pues, por lo menos aquí en este curso no vamos a hacer tarea, ¿no? Para no quitarles más tiempo. ¿Nos podría dejar la tarea solo para estudiar? Ok, si quieren, les subo un cuestionario que tengo, creo que guardado, para que puedan estudiar para ese examen. Pongo un Muchas gracias, cuestionario profe. para que ustedes estudien un poco y se guíen de qué es lo que va a venir en el examen, ¿ok? ¿Qué otra cosa quedamos? Ya les subí las diapositivas de lo que quedamos. En cuarto lugar, ya lo del examen ordinario. Ok, entonces ya les subí algunas calificaciones de los exámenes que faltaban. Realmente les fue bastante bien. Entonces, no creo que tengan problema. Algunos, pues sí les fue mal, otros no entregaron a tiempo, ya saben, ¿no? Si no se entrega a tiempo o no se entrega la tarea, pues no hay derecho a examen. Eso sigue en pie, se quedó desde el inicio, entonces, pues ni modo, ¿no? Así están. Entonces, ya les subiré, después del examen de carbohidratos, subiré las calificaciones de todos los promedios con las tareas y demás, para que ustedes vean si alcanzan la calificación aprobatoria o tendrían que presentar el examen final. Yo espero que no se vayan a final muchos. Sí va a haber algunos que vayan a final seguramente, pero pues espero que sea un porcentaje muy, muy, muy pequeño. ¿Ok? Voy a subirles también cuestionario, un cuestionario al Classroom que es solamente de opinión. Ajá. No es nada complicado, simplemente es que se tomen unos 10, cuando mucho 15 minutos para responderlo. Es solamente información que yo les pido para tratar de mejorar el curso. Yo sé que no pueden calificar bien este curso por todo lo que ha sucedido. Me refiero a que no van a tener tantos elementos porque no estuvimos presentes en todo el semestre. Hubo una parte presencial, hubo una parte en línea y hubo otra parte de ausencia. Entonces, pues sí, eso va a afectar, pero viene una pregunta al final de este cuestionario en donde les pido su opinión acerca del curso, donde quiero que ustedes se explayen y pongan todo lo que se les ocurra. No hay límite de los comentarios que puedan hacer, no pasa nada,
eso no va a influir en su calificación. No vamos lo que no quiero es un comentario obligado, ¿no? O sea, me refiero a que sean sinceros, a que digan qué cambiarían, qué no les gustó, qué sí les gustó. Entonces, todo eso a mí me sirve para los siguientes grupos ir pues tratando de mejorar un poco, ¿no? En la forma de dar la clase. Y otra es también, a mí lo que me interesa es utilizar la inteligencia artificial en la docencia. Entonces, algunas cosas apenas las voy aprendiendo, otras ya las manejo, pero también necesito saber la opinión de ustedes para poder ir tratando de meter esta parte, ¿no? Porque pues muchas veces la gente sataniza la inteligencia artificial, pero la verdad es que nos ayuda bastante, ¿no? A mí me ha ayudado mucho, entonces, eh, no sé, me gustaría saber qué opinan, ¿ok? Entonces les dejo ese cuestionario, creo que no llegan ni a 10 preguntas, entonces por eso les digo que van a tardarse de 10 a 15 minutos en responderlo, ¿ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta ahorita o algo que quieran mencionar. Después del parcial del miércoles, ya solo nos diría si hacemos final o no. Sí, después del examen, yo ya tendría las calificaciones de todas las evaluaciones que se hicieron durante todo el semestre y entonces haría los promedios tal como quedamos, los exámenes, las tareas y el laboratorio, aunque el laboratorio va a quedar pendiente porque pues el laboratorio nos dijeron que les diéramos chance, ¿no? Porque toda esta situación va a hacer que algunos profesores se tarden en sacar los promedios. Entonces, eso vamos a dejarlo un poco pendiente, ¿ok? Digo, espero tener las calificaciones antes del final para que ustedes sepan quiénes van. Aunque no es tan necesario tener la calificación de laboratorio para saber quién se va a final o no. Ajá. Entonces sí, después del examen ya les digo su calificación, por lo menos de la teoría. Ajá. Ya se terminó este gran viaje. Ya se terminó. Digo, fue un viaje muy raro. Estuvimos, pues, bastante raro este semestre, ¿no? Presencial, en línea, y luego sin vernos, y nuevamente aquí en línea. Entonces sí fue un poco extraño, pero bueno, terminamos a fin de cuentas, ¿no? Entonces esperemos que terminemos bien el semestre y que a todos les vaya bien. ¿Ok? ¿Algo más? Todo bien. ¿Ya no se hizo la pizza? No, pues ya no, ni hablar. Ah. Bueno, si me permiten, entonces, yo sí quiero expresar que fue un placer tomar clase con ustedes. Me enseñó lo bonito que es de bioquímica y en serio, gracias. Estar en uno de sus grupos. No, hombre, gracias a ustedes por elegir este grupo y pues bueno, algunas personas no pudieron ingresar al grupo y pues fue diferente, pero aún así pues, disfrutamos los temas que vimos, ¿no? Alejandro, ¿quieres decir algo? Sí, profe, yo tengo una duda. No sé, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo la primera tarea, pues se me pasó el envío, ¿no? Pero hice el examen y todo. No sé si existe la posibilidad de que en el final, León Castillo, sí, no sí, sé yo sé yo. si no te escuchamos o no tienes tu micrófono encendido. ¿Me escucha?
porque yo no te escucho. No sé si los Yo demás sí los lo escucho. escuchemos. Escucho. ¿Sí se escucha? Ah, permíteme, a ver. Ah, ok. Ya, a ver. Ahora ¿Me sí, escucha? perdón. Sí, ya. Ah, ok. Bueno, es que, por ejemplo, yo tengo un caso en el que pues no envié una tarea, ¿no? Para un examen, entonces pues ya no contaron esos exámenes. No sé si existe la posibilidad de que para el final, pues nada más pueda a lo mejor como que presentar la reposición de esos exámenes para evitar hacer el final completo. Solamente la reposición de ese examen. Ah, Ok. bueno, es que fue el del primer examen, el de, ¿qué fue? De El, normatividad, creo. el de normatividad. Sí, y Ok. pues son como dos calificaciones. No sé si existe la posibilidad de presentar esos dos. Bueno, un tipo de reposición de esos dos que equivalieron a esa tarea, en lugar de Ajá. presentar el final de todo. Ok, déjame lo consulto con la almohada y te lo respondo en la siguiente clase. ¿Te parece? Vale, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Valeria? ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, ya escucho. Ok. Para el examen del miércoles, pues bueno, va a ser en línea, pero ¿nos vamos a conectar a la llamada o va a ser como el examen de pasado, que no era necesario? Se tienen que conectar aquí en Zoom para que yo les pueda dar las indicaciones, para que les pueda decir cómo vamos a hacer ese examen. Ah, ok. Ajá. Entonces, Sí, sí, nos profe. vemos aquí en Zoom. Ok, vale. Muchas gracias. ¿Sí? Carlos. ¿Sí me escucha bien, profesor? Sí. Es que, bueno, yo le iba a comentar que en la tarea de enzimología, este, yo me equivoqué y no me di cuenta y subí solamente la parte de atrás de mi tarea y está como incompleta por eso. No sé si habría chance pues, recuperar eso o ya no se podría. Am, si me mandas la imagen en donde se vea la tarea que está al derecho y al revés, podría pensarlo. Sí, Igual, te doy sí, la, sí, la sí. respuesta el próximo miércoles. Vale, entonces le mando a correr. Muchas gracias, profesor. Ajá. ¿Alguien más? ¿Arendi? Yo le había comentado en mis calificaciones, bueno, que tenía duda con el primer examen. Ajá. El primer examen, el de control de Ah, no, calidad, ajá, de normatividad y normatividad de todo, introducción al enzimología. laboratorio. Ujú. Ok, a ver, Espinosa. ¿Y qué duda tenías? Bueno, es que tenía duda con la calificación de ambos exámenes. A ver, está hablando Fabiola Fabiola, ¿verdad? Hernández. Ajá. Pensé que era Sarendi porque le había dado la... No, Pero perdón. espera, Ujú. entonces déjame anotarte tu nombre. A Fabiola, ¿qué eres? Hernández Hernández Morales. Morales. ¿Y tenías duda en qué, perdón? En el primer examen. Ajá. ¿Qué duda era? Bueno, es que tenía duda con la calificación porque no considero que me haya ido tan mal, pero pues sí, quería revisarlo. Ok. ¿Te parece si te mando un correo en Sí, donde te diga el por qué tienes esa calificación? claro, por favor. Ok, Gracias. muy bien. Sí. Ahora sí, Arendi. Pues yo tenía una situación con una tarea que no era para derecho de examen, que es la de bomba sodio-potasio. Ajá. Este, sí la entregué en tiempo y forma, pero, o sea, la subí, no me di cuenta de que no le di el botón de entregar. De hecho, Ah, la entregué, digamos, de manera que nada más le tomé foto directamente desde Classroom. Y entonces incluso dice como la hora y la fecha en la que la subí. No eh, sé, de hecho le había mandado correo a Scarlett para ver si se podía hacer algo. tal vez sí me dijo, pero luego se me olvida lo que me dice. Entonces, este, de bomba Ah, de sodio y potasio, ¿verdad? Mira, de todos modos, no te sí, preocupes porque el Classroom tiene yo puedo revisar ahí cuando la subieron y cuando le ok. dieron al botón de ya. Ajá, entonces déjame revisarlo. Ya ahí se ve cuando la subiste y cuando le diste enviar. ¿Ok?
Ok, bueno, ya no me permitía darle enviar cuando me di cuenta, porque justo Ajá, estaba revisando como las calificaciones de las tareas y me di cuenta de que no tenía el botón de entregado. Pero sí, sí, ahí se ve la hora en lo que lo subí y todo. sí, pero se ve la hora en que lo subiste, exactamente. Ajá, déjame checarla nada Ok, más. ujú, ¿Ok? vale, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces, Profe, eu, buenas noches, ¿me escucha? ¿sí? Ah, vale, perfecto. Solamente quería preguntar si de casualidad va a subir alguna hoja de cálculo, quizá, donde estén registradas así de que todas nuestras calificaciones como para saber cómo vamos, o solamente con las que nos ha colocado en Classroom. No, les voy a subir las calificaciones que tienen de los exámenes, las tareas y también voy a poner los porcentajes como se acordó en la primera clase para que ustedes vean la calificación, cómo se obtuvo. Ah, vale, 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 de acuerdo. Sí, gracias, profe. Ajá, ok. Carlos, Adrián, Yo, de nuevo. Justo, bueno, estaba revisando y en la parte de atrás, bueno, en la hoja se ve que está escrito atrás, pero de todas formas le mando toda la evidencia. ok. Gracias. Sí, sí, sí. Va, ¿alguien más? Déjenme anotar todo porque les digo que se me olvida. Y ahorita no he visto a Scarlett, mi, mi grillito de Pepe Grillo, ¿no? Ok. Y bueno, sí, quienes tengan duda o alguna otra pregunta me pueden mandar un correo, un mensaje, lo que sea, ¿ok? Si se puede arreglar algún asunto, lo tratamos de arreglar. Saben que ustedes bien saben que yo no tengo problema en pues solucionar alguna situación y pues siempre y cuando se pueda justificar o se pueda eh, comprobar algo, lo que sea, ¿no? Entonces saben que estoy abierto a todo eso y que pues entre mejor les vaya, para mí también es mejor, porque pues eh, entiendo todo lo que están pasando, toda la situación y también sé cómo trabajan. Digo, a pesar de que solamente estuvimos un rato en presencial, me di cuenta de el buen grupo que son. Entonces, por esa razón, vamos a tratar de hacer la evaluación lo mejor posible para que no les vaya tan mal. ¿Ok? Entonces, eso vamos a tratar de que terminemos bien el semestre. ¿Les parece? Y entonces, como dicen en mi pueblo, ya con esta me despido porque creo que este tema no lo vimos con ustedes, ¿verdad? No, profe. Ok, ¿les parece que lo revisemos rápido? Es un tema bastante rápido, entonces no nos vamos a ir tan tarde. ¿Ok? Entonces, la regulación del calcio sí me gustaría terminar de verlo con ustedes. Lo de enzimología, les digo, eso pues es menos complicado. Bueno, sí, son temas complicados, son bastante pesados, pero pues ya tienen información de la primera clase de enzimología. Ya no sé con quién hayan llevado laboratorio y si en el laboratorio, ya sea en línea, hayan visto un poco de enzimología. Yo espero que sí, pero bueno, si no, ahí está la información, ¿ok? Entonces, la regulación del calcio es un tema que va ligado de la parte de los electrolitos séricos, porque finalmente los electrolitos séricos también abarcan el calcio y el fósforo. También se hace la medición de calcio y fósforo dentro del perfil de electrolitos, aunque pertenece más a la parte del perfil óseo. Ajá, entonces vean, ya les había preparado la diapositiva porque pues estábamos en época de Halloween, ¿no? Entonces ahí está la regulación del calcio. Es un tema en el que vamos a, o tenemos que revisar que el calcio es un
elemento bien importante para la regulación de ciertos metabolismos. Por ejemplo, pues puede actuar como un mediador intracelular. El calcio puede estar implicado en la regulación de la apoptosis, en la necrosis celular. Recuerden que cuando ocurre una necrosis de una célula, la célula estalla y libera todo su contenido. Este calcio, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la formación del ateroma, en la formación del ateroma, el calcio que se libera por las células que se están muriendo, que son los macrófagos, van a liberar este calcio que se va a pegar en el casquete fibroso. Entonces, el calcio va a tener un papel bien importante en la formación del ateroma. También el calcio está implicado en la expresión genética, en todos los sistemas de la regulación genética, sobre todo en la epigenética, ¿no? En la regulación de la expresión de genes va a estar implicado el calcio, eh, regulando la apertura de los canales iónicos. No olvidemos la parte de carbohidratos, cuando vimos cómo se liberaba la insulina, que era por acción de la obstrucción del canal de potasio, que hacía que la célula se despolarizara, que se abrieran los canales de calcio, calcio ingresaba a la célula y eso hacía que la insulina que la insulina pueda liberarse al torrente sanguíneo, ¿no? También va a estar actuando en la contracción muscular, en el metabolismo celular, etcétera. Otra función importante que tiene es en la cascada de la coagulación. En la cascada de la coagulación, el calcio está implicado en la parte en donde la protrombina se tiene que transformar en trombina. Ahí es una activación que hace que esta trombina active al fibrinógeno y el fibrinógeno se transforme en fibrina, cosa que va a estar también ocurriendo en la parte de la formación de la liberación o del rompimiento del ateroma. ¿Se acuerdan que el ateroma podría romperse? Y al romperse lo que está ocurriendo es un daño en el endotelio vascular. Y al ocurrir esa lesión en el endotelio vascular, se activa la vía de la coagulación y entonces el calcio ahí también va a tener un papel importante para que las plaquetas puedan adherirse y una vez que las plaquetas se adhieran, el calcio activa la protrombina, se forma la trombina que va a activar al fibrinógeno y la fibrina se va a formar envolviendo al trombo que se va a estar formando. Entonces va a ser una red que va a estar estabilizando al trombo que va a estar formado una vez que se rompe ese ateroma. Ajá. El calcio va a estar presente en los huesos en forma de sal, una sal que se conoce como la hidroxiapatita de calcio. Esta hidroxiapatita de calcio es una sal que va a estar presente en los huesos y que va a ser precisamente una fuente no solamente de calcio, sino también una fuente de fósforo. Por lo tanto, el calcio va a estar regulado junto con el fósforo, de tal forma que podemos hablar tanto de calcio y fósforo en el sistema óseo. El calcio, como bien saben, está implicado en la formación del hueso y de los dientes, pero para que el hueso y los dientes se formen o se fortalezcan, no basta con que solamente haya calcio o que solamente haya calcio y fósforo. No, también tiene que estar presente la vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D va a hacer que el calcio se pueda absorber en los huesos. Vamos a ver más adelante que el calcio en los niños está en concentraciones más elevadas que en los adultos. Y esto se debe precisamente a que en los niños el hueso se está formando y entonces tiene que haber una formación de hueso fuerte para que en la adultez ese hueso no sea poroso y no sea un hueso débil. Entonces es importante la presencia de la vitamina D, pero no solamente la presencia de la vitamina D, es importante que esa vitamina D esté activa para que pueda activar a la bomba que se conoce, no, perdón, tiene que activar a la fosfatasa alcalina, si es una enzima, la fosfatasa alcalina, para que
comience a funcionar una bomba dependiente de ATP en el intestino y el intestino pueda absorber el calcio proveniente de la dieta. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. El calcio va a estar regulado con el fósforo de una manera inversa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando el calcio aumenta, el fósforo disminuye. Entonces, esto es lo que va a suceder cuando hay una buena regulación del calcio. Es por eso que debemos saber esta regulación inversa, porque cuando hacemos la determinación de calcio y fósforo, como químicos, si en algún momento alguno de ustedes es un químico responsable de un laboratorio clínico y tiene que validar resultados, tiene que observar esa relación, que el calcio esté, si el calcio está elevado, el fósforo tiene que estar disminuido. Y al revés, si el fósforo está aumentado, el calcio debe estar disminuido. Cuando esa relación se pierde es porque hay algún problema, que puede ser un problema de salud debido al paciente, o bien puede haber un problema de control de calidad dentro del laboratorio. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas, vamos a ver que cuando hay problemas hormonales, por ejemplo, de un hiperparatiroidismo, el calcio aumenta y ahí es en donde se tiene que mantener la relación del fósforo disminuido. El calcio va a estar aumentado y el fósforo va a disminuir, pero si vemos que esa relación se pierde, puede ser que una célula no esté haciendo la regulación de calcio y fósforo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea una célula que se ha transformado a una célula maligna. Es decir, en los procesos de cáncer, esta relación de calcio aumentado, fósforo disminuido, o calcio disminuido y fósforo aumentado, se pierde. Ambos se elevan, se pierde la regulación de calcio y fósforo. Ajá, entonces es bien importante conocer esta situación, ¿no? Entonces el calcio tiene que estar dentro de la dieta para poder nosotros tener una fuente que nos va a ayudar a la resorción del calcio en los huesos. Ahora, yo les mencionaba que el calcio se va a estar absorbiendo en la infancia porque es cuando se van a formar los huesos y tienen que ser huesos fuertes. Es lo mismo que ocurre en una construcción. Siempre les pongo este ejemplo, aunque ahorita no estamos en presencial, necesito que ustedes utilicen su imaginación, ¿ok? Entonces, imagínense que se va a construir un edificio. Es más, recordemos a la facultad, el edificio A. El edificio A, en los salones, ustedes ven que en el salón hay un pilar, hay unos pilares de carga, que son unos pilares muy gruesos. Imagínense que esos pilares estén sobre una base muy débil. ¿Creen que ese edificio va a tener estabilidad? Pues claro que no, ¿verdad? Ahora imagínense que sí tiene las bases fuertes. Pero esos muros o esos pilares que se construyeron con una mezcla de cemento, bueno, de concreto y de yeso. ¿Ustedes creen que ese pilar va a ser un pilar fuerte? No, ¿verdad? No va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque va a tener un material poroso, como es el yeso. Y el yeso va a ser un material débil que a la larga se va a desmoronar y entonces se va a hacer un pilar un poco débil que con el paso del tiempo se va a debilitar cada vez más y el edificio tiene el riesgo de derrumbarse, ¿no? ¿Por qué? Porque esos pilares se van a agrietar y se van a romper. Entonces, si una persona dice, ese pilar se hizo con yeso y con concreto, pues lo que vamos a hacer es hacerle hoyos a ese pilar y le vamos a meter concreto. ¿Ustedes creen que con eso va a quedar fuerte ese pilar? Pues tampoco. Ajá, tampoco va a ocurrir.
¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es debilitarlo más para meterle el concreto, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en los huesos. Si un niño no se alimenta con el calcio suficiente, esos huesos van a crecer o van a desarrollarse siendo huesos frágiles. Y en la adultez, aunque se coman kilos de calcio y kilos de vitamina D, ese hueso no se va a reforzar porque ya está construido. Y entonces las personas que tienen una deficiencia en la alimentación de calcio y de vitamina D, van a ser personas que tengan huesos frágiles y en la adultez van a tener riesgo de fracturas. Van a poder consumir calcio, van a poder consumir vitamina D para tratar de mantener el hueso, pero no va a ser suficiente para que los huesos sean fuertes. Por eso es importante la alimentación desde la niñez. Ajá. El calcio es un catión que va a estar presente en el hueso en un 98.9%. De todo el calcio que tenemos, el 98.9% se va a encontrar en el hueso. Y el resto, el porcentaje que falta, va a localizarse en el líquido extracelular y en el espacio intracelular. Pero vean que en el espacio intracelular el 1% es el que va a estar presente y en el líquido extracelular solamente vamos a encontrar 0.1% del calcio total. Y de este 1% que se encuentra en el líquido extracelular, el 50% de este 0.1% se encuentra como calcio iónico, que sería el catión considerado metabólicamente activo. Mientras que el otro porcentaje se va a encontrar unido a proteínas o formando complejos. Por lo tanto, en el laboratorio lo que hacemos es la medición de calcio total, pero también podríamos hacer la medición de calcio iónico solamente. El calcio total se realiza con una técnica en donde se forma un complejo con todo el calcio presente en la muestra. Y el calcio iónico se mide por el método de elección de los electrolitos, que es el método del ion selectivo. Ajá. Entonces, esto se utiliza, la medición de calcio iónico se utiliza en procesos, iba a decir especiales, pero pues, no son tan especiales, ¿no? Más bien es en problemas un poco más complicados. Vamos a ver en cuáles más adelante. Entonces, el fósforo inorgánico se va a encontrar en el líquido extracelular y este va a ser esencial también para la formación de huesos, de dientes, pero también el fósforo inorgánico es necesario para la función muscular. ¿Se acuerdan que en el tema de función renal vimos la parte de creatinina, en donde la creatinina pues era una sustancia de desecho que se obtenía por el trabajo muscular? La creatina que se fosforilaba, a partir de la creatinisinasa, lo que ocurría es que la creatina se transformaba en creatinina liberando fósforo para la producción de ATP. Entonces, el fósforo es un elemento muy importante, bueno, es un compuesto muy importante para la función muscular, también para la función nerviosa, de tal forma que cuando el fósforo se pierde, también se va a ver afectado el sistema nervioso. Esto es debido a que el fósforo va a estar siempre presente, o en su mayoría va a estar presente, formando fosfatos, y estos fosfatos van a tener carga negativa. Entonces, al perderse fósforo, pues en realidad lo que se está perdiendo es fosfato y son especies negativas que van a afectar a los demás electrolitos, porque recuerden que la regulación de electrolitos no es más que una regulación de cargas. Ajá. Entonces, el fósforo en forma de fosfato va a tener carga negativa que va a estar implicado en la regulación de los electrolitos. En promedio, el fósforo se encuentra en 4 miligramos por decilitro, pero ojo,
estamos hablando de fósforo inorgánico, no estamos haciendo referencia al fósforo como fosfato. ¿Por qué? Porque el fósforo en el laboratorio químico se mide como fósforo inorgánico y no como fosfato. Esto es debido a que el fósforo se va a encontrar en diferentes formas, tanto como fosfato, como fosfolípidos, en el ATP, en el ADP, en el AMP. Entonces va a estar presente de diferentes formas, por lo tanto va a ser difícil que nosotros podamos medir solamente el fosfato. Por lo tanto, se tiene que medir como fósforo inorgánico, como fósforo total. Ajá. Es por eso también que si nosotros queremos medir fósforo solamente para obtener información clínica, no vamos a tener una información clínica importante. Ajá. El fósforo se tiene que medir junto con el calcio y otros metabolitos como es la hormona paratiroidea. Entonces, el fósforo está implicado en la función renal, puede ser un indicador de que hay una falla, pero pues no se utiliza para eso. ¿Por qué? Porque tenemos la urea, la creatinina para poder conocer la función renal de un paciente. Entonces, el hacer el fósforo, pues sí, nos va a ayudar a comprobar lo que tenemos, pero si no lo hacemos también podemos decir fácilmente si hay una falla renal o no. Las enfermedades óseas y metabólicas también se puede medir el fósforo, pero no podemos medir el fósforo solamente. Es necesario hacer la medición de calcio, de la hormona paratiroidea, de la calcitonina y la vitamina D. Esto, tanto el calcio, hormona paratiroidea, calcitonina y vitamina D, es lo que componen algo que se conoce como el perfil óseo. Ajá. Entonces el perfil óseo va a llevar todos estos elementos: fosfatasa alcalina, calcio, fósforo, hormona paratiroidea y vitamina D. Entonces, el calcio va a estar regulado en el líquido extracelular de una forma bastante precisa. ¿Por qué? Porque las alteraciones del calcio van a ser muy importantes. Cuando los valores, vean, el valor promedio del calcio es de 9.4 y los valores de referencia van de 8.5 a 10.2. Cuando el calcio se baja a 8.4, comienzan a presentarse los síntomas de una hipocalcemia. Y cuando estos valores suben arriba de 10.3, también se empiezan a presentar los síntomas de una hipercalcemia. Ajá. ¿Por qué? Porque estos valores tienen que mantenerse de 8.5 a 10.2 de una manera muy fina para evitar que haya problemas. Imagínense que hay un exceso de calcio o una disminución de calcio, se va a ver afectada la contracción del músculo esquelético, del músculo cardíaco, y entonces el calcio va a estar implicado en la función cardiovascular también, en la función del músculo liso, en la función del músculo esquelético. También va a haber trastornos de la coagulación sanguínea. También otra cosa que va a aparecer es el trastorno de la transmisión de impulsos nerviosos. Esto es debido a la regulación del calcio junto con el sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el calcio aumenta, tenemos una alta cantidad de iones positivos, porque el calcio tiene una carga 2 más. Al tener una carga aumentada de iones positivos, se tienen que perder iones positivos y el que se va a perder va a ser el sodio. Y entonces, si se pierde el sodio, no vamos a tener el sodio suficiente para que el impulso nervioso se lleve a cabo. Y al revés, si el calcio se pierde, se están perdiendo demasiadas cargas positivas. La carga es 2 más, se pierde calcio, aumenta el sodio que tiene una carga 1 más. Y entonces al tener una gran cantidad de sodio, el sistema nervioso se va a ver afectado porque tenemos una fuente bastante importante de sodio para el impulso nervioso. Ajá. Entonces, esa es la forma en cómo puede verse afectado
el organismo cuando hay un aumento o una disminución del calcio. Vean, cuando existe una hipocalcemia, cuando hay una disminución del calcio, lo que va a ocurrir es que se va a aumentar la permeabilidad de la membrana neuronal y entonces esto va a permitir que el sodio ingrese a la célula y entonces se lleve a cabo la despolarización. Entonces, en la hipocalcemia hay una excitación del sistema nervioso que va a provocar que se presente la tetania. Y la tetania se va a presentar dependiendo de la cantidad de calcio que se pierda y de la cantidad de sodio que se acumule. ¿Por qué? Porque al perderse calcio se va a aumentar se va a aumentar la concentración de sodio y esto va a hacer que el sistema nervioso actúe en consecuencia. La tetania sí saben lo que es, ¿verdad? La tetania es la contracción involuntaria de los huesos. Entonces, cuando se presenta una disminución de calcio, comienza a aumentarse el sodio y va a depender de qué tanto calcio se esté perdiendo. Vean, la tetania aparece cuando el calcio está por debajo de los 6 miligramos. Quedamos que los valores de referencia iban de 8.5 a 10.2. Se perdieron solamente 2 miligramos, ¿no? O un poquito menos de 2 miligramos por decilitro. Y entonces aquí ya apareció la tetania. La tetania es la contracción muscular involuntaria. Vean, aquí vemos unas imágenes de unas manos como se están contrayendo. Y existe una forma de verificar si hay, no tanto para verificar la pérdida del calcio, pero si hay pruebas físicas que nos pueden dar una sospecha de que el calcio se está perdiendo. Estas pruebas se conocen como el signo de Bostek, ni siquiera lo sé pronunciar, pero bueno, es este signo que se va a producir cuando se aplican golpes suaves directamente en el nervio facial, es decir, aquí en la mejilla está el nervio facial, por delante de la oreja. Si nosotros pegamos un poco en esta parte, pues no sucede nada. Si nosotros estamos bien de calcio, no va a pasar nada, no tenemos ninguna contracción. Pero si una persona tiene una falla en el sistema nervioso, al hacer este golpeteo, lo que va a ocurrir es que va a haber contracción de esta zona. Y entonces va a parecer como si el paciente estuviera haciendo muecas. Ajá. Entonces, déjenme ver. Déjenme ver si les encuentro el video, porque yo tenía un video de esto, para que puedan ver esos signos, ¿ok? Pero no sé dónde los dejé. Entonces déjenme buscarlos rápidamente. Ok. Sí se ve la pantalla, ¿va? Sí, profe. Sí, profe. Ok, creo que ni tiene sonido, pero si tiene, bueno, no importa. Lo único que quiero que vean es cómo a esta persona le van a dar unos golpecitos en esta zona y cómo va a haber una contracción voluntaria. Ese va a ser el signo de Bostek. Vean, ahí va. Ahí está, vean cómo se contrae esta zona. Ajá. Apenas lo tocan y se contrae toda esta parte. Ajá. Ey. Ese sería el signo de Bostek
Y déjenme buscarles rápidamente. Ok, ya se ve la pantalla también, ¿verdad? Sí, Esta es otra forma de ver o de tener una sospecha si un paciente tuviera una deficiencia de calcio. No es una prueba, obviamente, que nos va a comprobar que sí hay una deficiencia de calcio, pero sí nos puede ayudar a tener una sospecha. Ajá. Entonces, es una prueba que se realiza cuando al paciente se le pone el esfingomanómetro, este que se utiliza para medir la presión. Se mide la presión primero y después se sube la presión arriba de la presión sistólica y se deja el torniquete unos 5 minutos más o menos. El signo va a aparecer antes, pero en 5 minutos es suficiente. Ustedes van a ver ahorita que después de colocar la presión, esta mano va a comenzar a contraerse involuntariamente. Entonces, vean, aquí se aplica la presión y aquí la mano comienza a cerrarse, comienza a contraerse. Esto sería un signo de Trousseau positivo. Ajá. Hay una contracción de los músculos de manera involuntaria. Ajá. Entonces son pruebas que se pueden realizar de manera física y que pueden dar la sospecha de que existe una disminución de la concentración de calcio. Obviamente que esa sospecha se tiene que eh, quitar o se tiene que comprobar al realizar el perfil óseo, la medición del calcio en suero. Ajá. Entonces son estos dos signos que se pueden aplicar. El signo de Trousseau es en donde se pone el esfingomanómetro hasta un nivel inmediatamente por encima de la presión arterial sistólica y esto se deja durante yo les había dicho 5 minutos, pero son 2 minutos solamente, ¿no? Entonces se da este signo positivo y se puede tener la sospecha de una disminución del calcio. La otra cosa que puede suceder es que el calcio se incremente la concentración. En este caso, el sistema nervioso se va a deprimir. ¿Por qué? Porque ya mencioné que al aumentar el calcio se aumentan cargas positivas y para la regulación se tienen que perder cargas positivas y lo que se va a perder va a ser el sodio. Al no haber sodio, el sistema nervioso no tiene una fuente para comenzar el impulso nervioso y entonces el sistema nervioso se va a deprimir y se van a presentar actividades reflejas lentas y que esto puede afectar al corazón, obviamente, ¿verdad? Imagínense, el sistema nervioso se va a deprimir, el corazón va a estar teniendo una contracción más lenta y entonces se presenta la bradicardia. Entonces, el sistema nervioso, cuando se ve afectado, el paciente puede presentar confusión, sedación, delirium. Fíjense que también un paciente puede presentar alucinaciones, también se va a ver afectado la parte del conocimiento y también de la confusión. Ajá. Y puede llegar hasta un coma. A nivel gastrointestinal se presenta anorexia, náusea, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, pero esto va a depender de la intensidad o de la cantidad de calcio que se esté acumulando. A nivel renal va a ocurrir una deshidratación, una poliuria, una polidipsia. ¿Por qué? Porque al estar aumentado el calcio, se tiene que eliminar el sodio. Entonces se obliga al riñón a que esté eliminando el sodio
¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a detener el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no va a haber producción de aldosterona y por lo tanto el sodio se va a eliminar. Y se va a eliminar líquido también. A nivel cardiovascular va a ocurrir una hipertensión, puede ocurrir una falla cardiovascular en donde se va a ver un acortamiento de la onda QT del electrocardiograma que puede estar indicando una falla cardíaca y puede haber arritmias también por esa falta de sodio para que funcione adecuadamente el sistema nervioso. Se puede presentar fatiga, debilidad muscular, prurito también puede aparecer, pero como les mencionaba, va a depender de la concentración de calcio que se esté generando o que se esté obteniendo. Ajá. Y lo que les decía, vean los valores de referencia en adultos, que va de 8.5 a 10.2, en niños es de 10 a 12 miligramos por decilitro. Y en los recién nacidos todavía puede llegar a 13 miligramos por decilitro las concentraciones. En ellos no hay presencia de estos síntomas. Vean que los síntomas aparecen cuando están por arriba de 12 miligramos por decilitro. Los niños llegan a 12 y a veces hasta 13. En ellos no se presenta esta sintomatología debido a que el calcio se está utilizando con mayor rapidez y se está yendo hacia el hueso, hacia la formación de dientes, está utilizándose el calcio y además el calcio va a estar en forma iónica. Pero una vez que se forma o que se tiene la forma iónica, lo que va a ocurrir es que esa forma iónica va a ser utilizada porque es metabólicamente activa y entonces se va a producir el hueso, o va a ocurrir el desarrollo óseo y entonces el hueso va a comenzar a formarse de una manera mucho más fuerte, digamos, ¿no? Va a haber una mejor formación del hueso. Ahora, algo importante que debemos saber es que el calcio, como todos los iones o como todos los cationes divalentes, son bien difícil de absorberse en el intestino. Es decir, si nosotros consumimos una cantidad excesiva de calcio, casi el 100% se va a eliminar por las heces porque no va a ser absorbido el calcio. Lo que necesitamos es la presencia de vitamina D para que facilite esta absorción. La vitamina D hace que el 35% del calcio que proviene de la dieta se pueda absorber y que el resto sea eliminado por las heces. Esto quiere decir que más o menos el 90% del calcio que nosotros ingerimos diariamente se va a eliminar por las heces y solamente el 10% lo vamos a estar aprovechando. Esto hablando de un promedio, de una dieta promedio, ¿verdad? Si nosotros consumimos más calcio vamos a eliminar por las heces porque no necesitamos tanto y no vamos a tener la capacidad de poderlo absorber. Y vamos a ver por qué, porque hay un sistema que va a decidir o que va a estar poniendo un alto a la absorción del calcio en el intestino. El fosfato ese sí se va a absorber fácilmente en la dieta. Se absorbe por el intestino, se va al torrente sanguíneo, se va a los diferentes lugares donde va a ser utilizado, pero el exceso se va a eliminar por la orina. Ajá. Entonces, el fosfato no es tan difícil de obtener, pero el calcio sí. Por eso es que debemos tener mucho cuidado en todas estas dietas ricas en calcio, porque en lugar de estarnos favoreciendo para tener unos huesos saludables, lo que vamos a ocasionar es que formemos cristales, por ejemplo, en la orina, ¿no? De oxalato de calcio. Entonces, si no estamos consumiendo la vitamina D adecuada también, pues ese calcio de la dieta se va a acumular, ¿no? Y entonces no va a poder ser utilizado. Diana. Profe, y por ejemplo, ¿pasa lo mismo con los suplementos de calcio? Pasa lo mismo con los suplementos de calcio y pasa lo mismo con las vitaminas. Eh, Ahorita vamos a ver este sistema de la hormona paratiroidea, cómo es que se detiene la absorción de calcio.
El calcio lo va a consumir solamente la gente que necesite del calcio, es decir, ya personas mayores que sabemos que a cierta edad el hueso se comienza a debilitar, comienza a haber una liberación del calcio, entonces ahí sí es necesaria la administración de suplementos de vitamina D para que ese calcio se pueda absorber con mayor facilidad y que el hueso no se debilite. Ustedes, por ejemplo, que están en esta edad tan bonita, ¿verdad? Entonces, no es necesario tanto suplemento de calcio. Con que tengan una dieta balanceada va a ser más que suficiente. Con que tengan una buena exposición al sol va a ser suficiente. Con eso, ustedes pueden obtener la vitamina D, pueden activar la vitamina D y obtener el calcio de la dieta necesario para poder mantener el hueso saludable. Pero conforme aumentan en la edad, entonces sí van a necesitar de ese calcio administrado en forma de suplementos. Y les decía de las vitaminas, nuestro organismo no está adaptado para almacenar vitaminas. Las vitaminas, una vez que entran al organismo, se utilizan y las que no hayan sido utilizadas se van a eliminar. Algunas por la orina, otras por el hígado, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que va a ocurrir. ¿Ok? Hay una hormona que es la hormona paratiroidea. Es la hormona que va a estar encargada de de mantener los niveles de calcio de manera adecuada. ¿Por qué? Porque la glándula paratiroidea se va a encontrar precisamente en la glándula tiroides y va a estar produciendo o se va a estar produciendo de tal forma que ésta se va a ir al riñón, en donde en el riñón va a tener un efecto sobre la vitamina D. La hormona paratiroidea es la que va a activar a la vitamina D para que se vaya al intestino y en el intestino facilite la absorción del calcio. También se va a ir al hueso para hacer que el hueso pueda absorber el calcio y que el hueso se mantenga fuerte. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que una vez que esta hormona paratiroidea activa la vitamina D, en el intestino se va a comenzar a absorber el calcio, pero cuando el calcio aumenta su nivel, entonces lo que va a ocurrir es que la hormona paratiroidea se va a inhibir, se ve mejor aquí. Ajá, bueno, este ya lo habíamos visto antes, que es la vitamina D. ¿Por qué les decía ahorita que tengan una exposición al sol es suficiente? Porque ya lo habíamos visto, ¿no? En el tema de lípidos, que el colesterol que se encuentra en la piel, al entrar en contacto con la luz ultravioleta proveniente del sol, se va a descomponer en algo que se conoce como previtamina D. Vean que aquí es en donde se abre este ciclo y entonces se transforma en previtamina D, que va a viajar al torrente sanguíneo hasta el hígado, en donde va a sufrir una hidroxilación en la posición número 25, que es en esta posición de acá, y entonces se forma la 25 hidroxivitamina D, que es el calcidiol. Después, esta vitamina D se va al riñón en donde sufre una segunda hidroxilación y se forma la 1,25 dihidroxivitamina D. Ajá, entonces esta 1,25 dihidroxivitamina D, o conocido también como calcitriol, se va hacia el intestino, en donde va a ocurrir la absorción del calcio. Para que esta vitamina D sufra la segunda hidroxilación, la hormona paratiroidea es la que va a activar a la enzima hidroxilasa para que se obtenga este grupo hidroxilo y entonces se forme la vitamina D activa. Y entonces esta vitamina D activa va a activar a la fosfatasa alcalina para que esta fosfatasa alcalina active a su vez una bomba dependiente de ATP y que el calcio se pueda absorber. Una vez que se aumenta la concentración de calcio, este calcio aumentado
inhibe a la hormona paratiroidea y entonces se detiene la hidroxilación. Y lo único que vamos a tener va a ser una vitamina D hidroxilada una sola vez, pero esta no va a ser activa y entonces se detiene la absorción del calcio. Ajá. Había leído que los suplementos de calcio generan daño en los riñones y calcificación de venas. Ok, los suplementos de calcio no es que vayan a no es que vayan a provocar esto. ¿Qué es lo que provoca el daño a los riñones y la calcificación de las venas? Lo que ocasiona esto es la falta de hidratación. Si yo consumo un suplemento que contenga calcio, pero tomo la suficiente cantidad de agua en el día, y consumo la suficiente cantidad de agua en el día, esto va a hacer que el calcio que se encuentra en exceso se pueda eliminar fácilmente por el riñón. Pero ¿qué sucede si yo tomo o si yo consumo suplementos ricos en calcio, pero mi hidratación es deficiente? Lo que voy a hacer es que voy a concentrar el calcio que estoy consumiendo y esto se va a quedar en el riñón formando cristales que contengan calcio, como los oxalatos de calcio, por ejemplo. Pero es por falta de hidratación. Y esto va a hacer que se puedan producir cristales que se van a ir agrupando lentamente y que a la larga pueden formar los cálculos renales. La presencia del calcio también está implicada en el endurecimiento de las arterias, en donde entonces los pacientes que consumen una gran cantidad de calcio, lo que va a ocurrir es que pueden comenzar a presentar problemas de circulación. Ajá. Entonces tampoco es tan recomendable grandes cantidades de calcio. Por eso es que tanto los suplementos que contienen calcio y vitaminas se recomienda que se utilicen durante un mes. Después se descansa un mes y nuevamente al siguiente mes se vuelve a consumir el producto. Pero hay personas que lo hacen diario durante toda la vida y eso pues tampoco es así el manejo, ¿no? de los suplementos. Por eso los suplementos y las vitaminas las tienen que estar indicando los profesionales de la salud que tengan experiencia o que sepan el manejo de esto. Ajá. ¿Ok? Espero haber respondido a tu pregunta. Los Sí, profe, mexicanos gracias. Los mexicanos tendríamos más problemas con esto por el calcio de las tortillas si no se toma agua. No tanto. Sí tenemos problemas de diferentes tipos. La cantidad de tortilla que nosotros consumimos, bueno, no, yo ya no consumo tanta tortilla, pero que el mexicano promedio consume de tortilla es tan abundante que primero se presenta el síndrome metabólico antes que el endurecimiento de las arterias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el alto contenido de carbohidratos que tiene la tortilla. Y más ahora que además le agregan otras harinas y suplementos. Ajá. Pero de hecho, bueno, aparte, el riñón está funcionando tan adecuadamente que ese calcio que consumimos en exceso por el consumo de tortilla, pues se elimina fácilmente y también se va a eliminar a través de las heces. Lo que sí te puedo decir es que los mexicanos tenemos la formación de huesos más fuertes que cualquier otra persona en otro país. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comer tortilla desde pequeños. Y sobre todo si esas tortillas se hacen a mano y vienen de tortilla de maíz que alguien trató en casa, digamos, que no va a tener mezcla de otras harinas, eso es mucho mejor. ¿Por qué? Porque además en ese proceso se le pone
una cosa que se conoce como cal, ¿no? Que es óxido de calcio, y entonces va a tener una mayor cantidad de calcio, y si se consume en la niñez, los niños que consumen esa tortilla van a tener huesos más fuertes. Ajá. Entonces, mucha gente decía, es que en los pueblos las personas tienen una deficiencia de nutrientes. No es tan cierto porque llevan una vida mucho más saludable, tienen un peso más aceptable y además desde la niñez consumen tortilla hecha en casa y eso es una gran fuente de calcio y por lo tanto tienen huesos más fuertes. ¿Han escuchado hablar de estas personas que eh, corren maratones, cierto? Estas personas están bien alimentadas, tienen huesos fuertes, se aguantan tantos kilómetros corriendo y además se llevan los primeros lugares, ¿no? Y eso es precisamente por la alimentación que tuvieron. Ajá. Entonces, sí. Entonces, pues el calcio de esta forma es como se va a estar regulando a partir de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea va a estar activa cuando hay una disminución de la concentración de calcio y se va a inhibir cuando aumenta la concentración. Ajá, entonces de esta forma es como se va a estar regulando constantemente el calcio. Cuando hay un aumento del calcio, quiere decir que algo está fallando, no está ocurriendo la regulación. Y entonces en los pacientes que se presentan calcio aumentado, se sospecha principalmente de un hiperparatiroidismo primario. Es decir, que la hormona hiperparatiroidea está siendo afectada. Muchas veces ocurre que se forman tumores en la hormona paratiroidea. Y entonces esto hace que la glándula paratiroidea produzca mucha hormona y entonces esto hace que aumente la absorción de calcio y el calcio sérico total se vea aumentado. También se puede presentar en otras enfermedades, como en una enfermedad ósea difusa, que en realidad esta enfermedad ósea difusa es muy rara. Es una afectación en donde hay una formación excesiva de hueso en los ligamentos y tendones. Entonces estos pacientes pues tienen problemas en las articulaciones porque los ligamentos y los tendones no son flexibles, son duros y entonces pues eso hace que el movimiento no sea el adecuado, pero pues es una enfermedad afortunadamente muy, muy rara. En las atrofias óseas, en la osteoporosis, también puede haber un aumento del calcio, porque en la osteoporosis, pues el hueso se está disolviendo, digamos, ¿no? Y se está liberando el calcio. En un exceso de ingesta de vitamina D también puede ocurrir que el calcio aumente y se presentan los problemas debidos a la hipercalcemia, que como bien vimos, pues lo único que puede presentarse o el síntoma más común por una ingesta excesiva de vitamina D es el estreñimiento. Ajá. Entonces, si hay alguna persona que esté consumiendo suplementos alimenticios que contengan vitamina D y que de repente diga es que tengo estreñimiento, es debido precisamente a ese exceso de vitamina D que están consumiendo. Y como les decía, en carcinomas, por lo regular es en donde se presenta esta regulación entre el calcio y fósforo. Aquí en el carcinoma, lo que va a ocurrir es que el calcio aumenta, pero también el fósforo va a estar aumentado. Ajá, recuerden que tiene que haber una regulación inversa, pues en estos casos no existe. Ajá. Y las concentraciones séricas del calcio van a disminuir en un hipoparatiroidismo primario o en situaciones fisiológicas en donde la ingesta de calcio sea insuficiente o la vitamina D sea insuficiente. Estamos hablando de problemas o de situaciones de inanición en donde las personas no están teniendo una dieta o una fuente de calcio o de vitamina D adecuada. En neonatos con madres hiperparatiroideas, por lo regular nacen con concentraciones de calcio disminuidas. Esto debido a que la mamá, al tener este problema de sobreproducción de hormona paratiroidea,
está secuestrando el calcio que debería pasarle al bebé. Entonces, los bebés cuando nacen y la mamá tuvo o tiene un hiperparatiroidismo, ellos van a nacer con una deficiencia de calcio. En situaciones en donde la albúmina sérica también disminuya, se va a ver una disminución del calcio. Y estamos hablando, por ejemplo, de un daño hepático. Cuando hay una falla de la función hepática, la albúmina es la principal proteína que el hígado va a producir. Entonces, si el hígado falla, la albúmina no se va a producir, no va a haber esa proteína que nos ayuda a transportar todo lo que sea necesario, entre esto el calcio, y por lo tanto el calcio se va a ver disminuido. Ajá. Entonces también puede ocurrir en una falla hepática. El calcio sérico ionizado, ¿se acuerdan que les dije? También se puede medir el calcio sérico ionizado, que es el calcio metabólicamente activo. Este se va a medir por medio del método ion selectivo y se utiliza cuando existen procesos ácido-base. Pensaron que se iban a salvar del proceso ácido-base, pues no. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un trastorno donde se presenta una acidosis metabólica o respiratoria? Las concentraciones de calcio ionizado aumentan. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que el calcio iónico que está aumentando se está produciendo debido a una descalcificación del hueso. Cuando hay un aumento del calcio iónico, quiere decir que el hueso se está atrofiando y eso es importante para evitar que esto ocurra. Las concentraciones de calcio iónico van a disminuir en lo contrario, en los trastornos alcalóticos, en la alcalosis respiratoria o en la alcalosis metabólica. Entonces, en esos casos es cuando se debe medir el calcio iónico. Y el fósforo, como les decía, no se puede hacer la medición únicamente del fósforo para obtener información. ¿Por qué? Porque tiene que medirse junto con el calcio. ¿Por qué? Porque el fósforo puede aumentar en un hipoparatiroidismo primario. Pero imagínense que yo hago la medición a un paciente solamente de fósforo inorgánico y resulta que trae el fósforo inorgánico aumentado. Y yo digo, pues este paciente puede tener hipoparatiroidismo. Y no es cierto, tal vez es un paciente que consumió alimentos ricos en fósforo. Y entonces no es verdad que tiene un hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque si le hago la determinación de calcio, el calcio puede estar dentro de los valores normales. Y entonces ahí no hay un problema. Entonces el problema es que yo supuse que se debe a un hipoparatiroidismo sin hacer la medición del calcio. Y eso está mal. Siempre tengo que hacer la medición. ¿Por qué? Porque se puede presentar el fósforo inorgánico aumentado en las situaciones que ya se mencionaron para el calcio disminuido. Recuerden que el fósforo aumenta cuando el calcio disminuye. Entonces, el fósforo se va a presentar en los trastornos en donde el calcio total esté disminuido y al revés, el fósforo inorgánico va a disminuir en todas aquellas entidades que se mencionaron para el calcio aumentado. Entonces debemos hacer la medición tanto del calcio como del fósforo para poder obtener información clínica importante. La hormona paratiroidea, como les mencionaba, se encuentra dentro de la glándula tiroides y en estas dos glándulas paratiroideas, bueno, en realidad son 4 puntos, ¿no?, que se van a encontrar en la glándula tiroides y van a estar produciendo a la hormona de tal forma que va a poderse regular la concentración de calcio y esto a su vez va a regular la concentración de fósforo. Pero es bien común que las personas presenten tumoraciones en estas glándulas paratiroideas. Es una enfermedad más común de lo que uno pensaría. Y entonces estas glándulas paratiroideas, al volverse tumorales,
por lo regular no son patológicas, es decir, no son malignas los tumores que se van a presentar, pero sí causan bastantes problemas porque comienza a haber una liberación más abundante de la hormona paratiroidea y esto va a hacer que aumente la concentración de calcio en la sangre y se presenten todos los problemas habidos y por haber. Y otra es que estas glándulas paratiroideas, en lugar de hacer una tumoración, lo que va a ocurrir es que estas glándulas se pueden atrofiar y al atrofiarse ya no hay producción de la hormona paratiroidea y por lo tanto no puede haber una absorción de calcio y va a provocar una hipocalcemia. Entonces, también en los pacientes que presentan las tumoraciones y que les quitan estas zonas de la glándula paratiroidea, es importante que tengan un reemplazo de la hormona para evitar que el calcio disminuya y se presenten los problemas por el calcio disminuido. La hormona paratiroidea se puede hacer la medición por métodos que son, digamos que un poco más especiales, ¿no? Y entonces los valores normales están en el orden de los picogramos por mililitro, es decir, son concentraciones muy, muy bajas. Estas determinaciones por lo regular se realizan en los laboratorios de referencia porque pues el método es bastante caro para tenerse como un método de rutina, pero pues se puede mandar a hacer en los laboratorios de referencia, porque además las determinaciones o los pacientes que llegan al laboratorio no son tantos como para poder tener el equipo y tener los reactivos para su determinación. Pero pues es importante conocer que se tiene que hacer la medición tanto de la hormona paratiroidea, del calcio, de la vitamina D y de la calcitonina, que es otra hormona. Vean, aquí se resume la hormona paratiroidea, que va a estar actuando en el riñón para la hidroxilación de la vitamina D. Al hidroxilarse la vitamina D, va a haber un aumento en la reabsorción de calcio. Cuando aumenta la absorción de calcio, se inhibe la hormona paratiroidea y se deja de absorber. Por otro lado, la glándula de la tiroides va a producir una hormona que es la calcitonina. Esta calcitonina que se produce en la tiroides va a estar actuando en el riñón y va a tener el efecto contrario. La calcitonina disminuye la reabsorción de calcio y también disminuye la absorción de calcio en el intestino y disminuye la reabsorción ósea, mientras que la hormona paratiroidea aumenta la absorción ósea, hace que el hueso se repare. La calcitonina lo que hace es disminuir esta reabsorción ósea y entonces el hueso no se está reparando. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando no hay una fuente de calcio suficiente, la calcitonina deja de hacer que la hormona paratiroidea reabsorba el hueso, el calcio en el hueso, y entonces el hueso comienza a liberar el calcio que va a ser necesario para mantener las concentraciones de calcio en la sangre, para que este calcio se pueda utilizar en la coagulación sanguínea, como segundo mensajero, con todas las acciones que tiene el calcio dentro del organismo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien, profesor. Profe, yo sí tengo una pregunta. A ver, dime. En su opinión, ¿qué recomendaría a un paciente que tiene insuficiencia venosa, pero aparte tiene osteoporosis? ¿Le recomendaría que tomara suplementos de calcio o no? Ok, mira, yo te podría decir, debería de consumir los suplementos de calcio para evitar que haya fracturas, que haya problemas de huesos. Pero el calcio que debe consumir también debe contener vitamina D. También debe tener una buena exposición al sol. Digo, tampoco lo van a poner al paciente directamente a los rayos solares, ¿no?
estamos hablando que se acerca a las ventanas, a que finalmente los rayos UV van a estar pegando en el suelo, en el agua, donde sea, y se van a reflejar y los vamos a estar adquiriendo, vamos a estar expuestos a ellos. Es necesario que lo haga para que la vitamina D en la piel se produzca y entonces pueda tener una buena reabsorción del calcio en el hueso. Pero debe estar vigilado por un angiólogo. ¿Por qué? Porque si tiene problemas de circulación, esto podría ser contraproducente. Entonces, debe estar vigilado por un angiólogo que le diga qué cantidad de calcio es el que va a consumir y qué cantidad de vitamina D es la que necesita para poder mantener el hueso estable, digamos, ¿no? Entonces, en este caso no se trata nada más así de recomendar, sí, que consuma calcio porque tiene sus problemas, ¿no? Y como les digo, el problema es ese, que muchas veces recomendamos, pero no sabemos qué más hay detrás. Entonces, sí, es lo único que te podría decir. Muchas gracias, profe. Ujú. ¿Algo más? ¿No? Ok, bueno, pues entonces esta sería la última clase que tenemos en forma, digamos. Eh, la siguiente clase nos veríamos aquí en Zoom para que les pueda dar las indicaciones del examen que vamos a realizar. Entonces, pues nos vemos la siguiente clase. Por ahorita no me quiero despedir todavía porque pues todavía nos vamos a ver ese día, el miércoles, y pues ya el miércoles nos despediremos, ¿ok? Entonces, pues estudien mucho, déjenme buscar el cuestionario para que tengan como guía para el examen y puedan estudiar un poco, ¿ok? Pero recuerden, no lo tienen que entregar. Ajá, no se va a tomar en cuenta ese cuestionario de lípidos y carbohidratos. Es simplemente como una guía de estudio y pues vamos a exentar esa tarea de carbohidratos y lípidos para que ustedes se concentren en otra cosa. ¿Les parece? Sí, profesor, Sí, gracias. profe, Sí, gracias. muchas gracias, profesor. Muy bien, entonces pues nos vemos el miércoles y ya el miércoles platicamos, ¿ok? Cuídense mucho y que estén muy bien. Me dio gusto volver a verlos, aunque sea por Zoom. Y bueno, ya nos vemos el próximo miércoles. Gracias.